¿Qué tal amigos? Este es su programa de Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante, consideramos nosotros, que comentar con ustedes. Y para esta ocasión invitamos a el periodista y columnista Miguel Ángel Isidro. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Rafael? Amigos de Efecto Mariposa, un gusto como siempre saludarles a través de este espacio. Pues gracias por estar siempre con nosotros al llamado de lo que tú sugieres y de lo que leemos también, que es muy interesante. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de tormenta electoral en Puerta. El tema que todos, yo me imagino que los 130 millones de mexicanos y los que viven en el extranjero también, los que vivimos en el país y fuera, estamos hable y hable y hable todos los días. Lo tenemos en la mente, lo masticamos y lo masticamos y como que le echamos condimento y a veces lo tragamos, a veces no lo podemos tragar, pero lo estamos digiriendo todo el tiempo. Esto de tormenta electoral en puerta, pues es lo que comentábamos, ¿no? Los procesos internos y lo que viene. Lo que viene Así también, es. pues lo que viene es, eso que dices tú es una tormenta electoral. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Pues interesante sin duda porque, como dicen los clásicos, no hay plazo que no se cumpla. Finalmente han culminado estos procesos internos, tanto de el Movimiento de Regeneración Nacional Morena como del llamado Frente Amplio por México. Y caray, pues ambos frentes quisieran, o ambos polos quisieran convencernos de que llevaron a cabo procesos internos pulcros, transparentes, democráticos. La verdad es que, bueno, en ambos frentes se cometieron demasiadas cosas que pondrían en duda la viabilidad de estos procesos. Eh, es preocupante que el Instituto Nacional Electoral pues prácticamente haya estado ausente de este periodo. No hubo flagrantes violaciones, por lo menos en términos programáticos a la ley, es decir, es un periodo que no está contemplado en la legislación, es una pre-campaña que no Sí, existe en la claro. ley, es decir, alegremente tanto Morena como el Frente Amplio violaron la ley en distintos términos, vimos un despilfarro de recursos, vimos una cantidad ofensiva, grosera, de espectaculares a lo largo y ancho del país, de anuncios panorámicos, bardas, todo tipo de publicidad que se supone que ya era lo que habíamos superado. Amén de, pues, esta soterrada y de muy mal gusto guerra sorda, puntapiés por debajo de la mesa, infodemia, Ajá. rumores, ataques de todo tipo, cosas que lamentablemente pues empañan este proceso. Yo creo que pues de las cosas que podríamos rescatar, creo que es algo que vale la pena señalar, es el hecho de que se avisora que dos mujeres encabezan precisamente esta contienda. Eh, Tanto Claudia Sheinbaum como la eh, ahora coordinadora del Frente Amplio, Xochitl Gálvez, bueno, pues tienen ante sí la franca posibilidad de acceder a la primera magistratura del país, lo cual representaría, y aquí digo, hablemos de lo positivo, pues que por fin se rompería el famoso techo de cristal en torno a la máxima posición de poder en México. Sería la primera vez, en caso de que cualquiera de ellas alcance el triunfo, en más de 200 años de vida independiente, que una mujer ocuparía la primera magistratura del país. No es la primera vez que tenemos mujeres candidatas, recordemos, ha habido casos como el de la señora Rosario Ibarra de Piedra, dos veces candidata a la presidencia, Cecilia Soto, también por ahí dos panistas en la figura de Margarita Zavala y también en su momento pues otras féminas que han participado. Pero Mercado, aquí, así es, eh, Patricia Mercado, que también Patricia Mercado. en su momento participó, y bueno, aquí vemos que la mujer ha tenido una participación significativa e importante. También esto honraría de manera muy especial la memoria de las feministas precursoras del reconocimiento legal al voto femenino. Eh, Suena curioso, pero es algo relativamente nuevo. En México estamos hablando de que hasta 1954 se reconoció el voto femenino en México a través de un amplio movimiento encabezado por Amalia Castillo Ledón. Y bueno, pues esto honra esa memoria. Digamos, esa es una parte positiva de todo esto. Pero, pues lamentablemente lo que vemos en contraposición, pues es esta simulación enorme que estriba en nuestro esquema político. ¿Qué nos puede dejar como una primera lección esto? Bueno, que
se debe legislar para avanzar en la celebración de elecciones primarias en México. Parece que las condiciones están dadas. Si de todos modos los partidos, las fuerzas políticas van a hacer y deshacer, pues que por lo menos se les someta a un cierto ordenamiento y que los procesos internos tengan la vigilancia y la debida pues auditoría por parte del órgano electoral, porque pues ellos nos pueden argumentar que sus encuestas, sus movimientos o todo lo que ellos organizaron o sus famosas sesiones informativas pues son completamente pulcras, pero vimos una vez más el acarreo, el uso de recursos públicos, el uso de propaganda electoral en tiempo no electoral, en fin, una serie de recursos que pues ya por fin deberíamos de buscar la manera, ojalá y sea una de las encomiendas de la próxima legislación, pues que superemos esto y que entremos a hablar de política ya como adultos, ¿no? Creo que también habría que decirlo, este vacío legislativo o este vacío legal permitió que tanto los dirigentes de los partidos, los aspirantes, las famosas corcholatas y las que algunos denominaron como taparroscas, y el propio presidente de la República se dedicaran alegremente a violar la ley. El presidente estuvo metido mañana, tarde y noche en el proceso electoral y es algo que en otros tiempos no hubiésemos tolerado de alguna otra figura al frente de la presidencia. La figura presidencial tiene una investidura, tiene una serie de responsabilidades, pero definitivamente lo que se debe de ocupar es de las acciones y de lo que tiene que ver con sus responsabilidades de gobierno. de Tenemos gobierno. instituciones y autoridades electorales que tienen premisas y lineamientos legales muy claros. Y entonces, pues, no se deben invadir terrenos. Esta última escena de el presidente entregando una cosa ahí, un instrumento fálico, un bastón de mando, pues con todo respeto, pero por más que se quiera romantizar el simbolismo de estas acciones, vemos a un presidente en campaña y eso, pues, aunque argumenten que fue fuera de horario laboral y todo esto, bueno, la figura del presidente es tan importante en este país que lo que haga o deje de hacer tiene un importante efecto y significado en el devenir de un proceso electoral. Y bueno, pues vemos que los procesos no fueron completamente tersos, hubo en ambos escenarios, tanto en el Frente Amplio como en Morena, hubo, como rezaba el título de una vieja telenovela, humillados y ofendidos. Vemos a una Beatriz Paredes que de la noche a la mañana hasta los morenistas le reconocían supuestas virtudes y trayectoria que en otros momentos de la historia reciente le ningunearon. Y aún Marcelo Ebrard, pues, escenificando un monumental berrinche, haciendo serios señalamientos acerca del desarrollo de la contienda interna de Morena y finalmente dejando este suspenso porque al momento que estamos grabando este material, pues todavía no se ha definido qué es lo que va a ocurrir con Marcelo Ebrard, pero finalmente pues será un factor importante en lo que será la configuración de la siguiente etapa de este proceso político, porque bueno, se habla de la posibilidad de que pueda participar en una alianza con el llamado Movimiento Ciudadano del expriista Dante Delgado, o ya se cumplió el plazo, ya no podrá ser candidato independiente porque la ley marca un plazo determinado para ello, ya no lo cumplió, pero también está la posibilidad de que pues, pueda encontrar otro esquema de alianza con la oposición, y bueno, pues ya sabemos que en eso nuestros grupos políticos se pintan solos, ¿no? Lo primero que viene a su mente es la posibilidad de negociar espacios. No olvidemos, son 20,000 cargos de elección popular que estarán en contienda, además de esta gran tormenta electoral que será la lucha por la presidencia. Estamos hablando de 9 gobernaturas, estamos hablando de congresos de los estados, estamos hablando de una importante cantidad de alcaldes, si no mal recuerdo, es como más del 30% del país, algo así como 18,000 sindicaturas, sin duda alguna, un asunto importante que nos va a mantener bastante ocupados. Y esto, Rafael, apenas comienza. Sí, claro. Oye, tocaste varios puntos. Uno es el que el INE, el INE en este proceso de las internas, el INE prácticamente fue un espectador de lo que estaba sucediendo en ambos bandos, unos más, otros menos,
pero, y Marcelo Ebrard lo que hizo fue, pues, señalar lo que todos estábamos viendo, ¿no? Así es, Las faltas de ambos bandos, de su bando y del bando contrario, y de todos modos el INE no apareció por ningún lado, y por eso a lo mejor, como señalas, es importante pensarle realmente en algo más serio, como dices, para poder ya participar más como adultos, de manera más seria, como ciudadanos, y pasar ya a otro momento histórico en la parte de la participación ciudadana en las elecciones, ¿no? Eh, ¿tú cómo ves este asunto hablando de Marcelo Ebrard, y de las negociaciones que puede haber? Porque ya ves que se maneja en algunos términos de economía, dicen, no, es que lo que queremos es ganar, ganar, ¿no? O sea, para que todos quedemos parejos, supuestamente, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto de que Marcelo Ebrard se vaya o si realmente tendrá cabida en la oposición o en algún lugar, y si realmente esa oposición, ese lugar en la oposición va a tener va a crear un efecto tanto en la oposición como en él, una ganancia, quiero decir, ¿no? No sé si me explique. así es, así es. Bueno, Mira, si quieres, plantea algunos puntos y en 2 minutos nos vamos a corte, pero bueno, para no interrumpirte, vamos. para irnos rápido, aquí el Ok, asunto es que las experiencias del pasado nos demuestran que para los partidos políticos la celebración de procesos abiertos es costosa y siempre ujú, ocasiona rupturas. Ya lo vivió el PRI, ya lo vivió el PAN. En su momento sí, el PRD intentó hacer lo mismo y fue totalmente un fracaso. sí, De exacto. tal suerte que lo que queda en el escenario es la posibilidad precisamente de caer en estos esquemas de negociación. Aquí lo más delicado es que por primera vez vemos un proceso donde antes de conocerse el resultado, el presidente de la República, como ese gran elector, ya distribuyó incluso los premios de consolación para las corcholatas. Ya dijo que si el segundo lugar sería encabezar el Senado, que si el tercero iría a la Cámara de Diputados, que si el siguiente estaría en el gabinete. Eso no es una democracia, discúlpenme, Claro, eso no es tolerable. Obviamente Marcelo Ebrard pues puede ser un factor importante. Hay quienes piensan que pues cuando un aspirante se escinde de una corriente política, se va con todo y sus votos. Esto no es tan exacto, esto no es tan aritmético, pero lo cierto es que este ejercicio pues deja a un importante sector del morenismo de alguna manera pues sin con mal sabor en la representación boca. cabal, ausente de este esquema. Aquí la cuestión es que pues habrá que ver cómo administra su capital político Marcelo Ebrard. Yo pienso que sería muy difícil que una, una fuerza como Movimiento Ciudadano pudiera llevarlo a alcanzar un triunfo electoral, pero es obvio que lo que estaría entonces en el imaginario será la posibilidad de negociar otras posiciones donde podrían tener mayores posibilidades de triunfo. Gobernaturas, Senado, Congreso. No hay que quitar de la mira el hecho de que, aunque el plato fuerte de este banquete electoral que se avecina es la presidencia, bueno, en el Poder Legislativo recaerá sin duda una gran lucha, una importante batalla, y creo que ahí es donde tendría que estarse preocupando y concentrando las distintas fuerzas políticas, porque el tema no es solamente ganar mayorías, sino con qué elementos las vas a ganar. Y ahora lo que hemos visto en Morena es que pues no son todos los que están, ni están todos los que son. En números cerrados, Claudia Sheinbaum obtuvo aproximadamente el 40% de las simpatías en la interna de Morena. Esto implica que el 60% de quienes participaron no votaron por No. ella, es decir, solo 4 de cada 10. Ujú. Entonces, ¿de qué le va a servir un triunfo en la presidencia si no logra conciliar, incluso en lo interno, con lo que pudiera ser eventualmente su bancada? Es un tema complicado y sin duda alguna, Sí. pues ya hemos visto a Marcelo Ebrard en otras etapas de su carrera política entrarle a estos esquemas de negociación del famoso ganar, ganar, y pues ahora está vendiendo bastante caro pues la definición de su futuro inmediato. Claro. Vamos a ir a un corte aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien es periodista y columnista de La Ley de Herodes. Por cierto, dinos dónde te encontramos. Claro que sí. Allá en Morelos, agradezco nuevamente a mis amigos del semanario La Vieja Guardia por el espacio que brindan a nuestra columna, también al compañero
Domitilo Evangelista Díaz, en su portal Sombrerazos en internet, constantemente está compartiendo nuestro contenido, y bueno, pues también a otras personas y compañeros periodistas, sobre todo en el norte de la República, a La Frontera Dice, a Noticias de Tamaulipas, que pues también nos hacen el favor de brindarnos un espacio, y como siempre recordarles que pues estamos en Facebook, sobre todo como La Ley de Herodes por Miguel Ángel Isidro. Muy bien, vamos a un corte, regresamos con este tema de tormenta electoral en puerta. Regresamos. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí al Efecto Mariposa, estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien es periodista y columnista de La Ley de Herodes. Estamos platicando sobre el tema de tormenta electoral en puerta y hay muchos elementos que confunden a la gente. O sea, toda la infodemia, o sea, los comentarios en la familia, entre los amigos, todo esto, como que la información, la guerra sucia, sí se le puede llamar guerra sucia, ¿no? O sea, al estar confundiendo al electorado, pues está todo lo que da. Entonces, yo ayer estaba pensando, bueno, y si la elección es en junio, vamos a estar en esta guerra, pues, 10 meses, 9 meses, ¿no? 9, 10 meses, vamos a estar, ¿qué va a pasar, no? Con todo, primero ya cuando se defina bien la situación de Marcelo Ebrard, y luego todo lo que viene. Por eso es que le llamas tormenta electoral, que vamos a vivir una tormenta electoral. No tan solo, ya ves que las campañas, pues creo que 2 meses, ¿no? Pero esta campaña ya empezó hace un mes y medio. Así es. Entonces, ¿tú cómo lo ves, este ajetreo político entre los ciudadanos que vamos a tener? ¿Cómo ves que va a pasar esto? Yo creo que los partidos políticos y los candidatos tendrán que definir o estudiar con mucho cuidado qué tipo de campaña quieren desarrollar, porque el tramo es largo Sí, y en ellos priva la ansiedad de estar permanentemente en la mente de los electores, pero bueno, para quienes hemos estudiado el fenómeno de la comunicación social, hay que entender que también llegan momentos de saturación, en donde se inunda tanto el escenario, los canales de comunicación de tantos mensajes, que llega un momento en que estos pasan desapercibidos en su esencia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos campañas políticas en las que sobresalgan los proyectos, las propuestas, más allá de los personajes, porque creo que hemos abusado, y sobre todo al tener una figura tan carismática y tan popular como López Obrador en la presidencia, se ha abusado del culto o de la exposición de la personalidad, cuando lo que deberíamos estar analizando pues es la oposición de dos proyectos. Ahí es donde creo que, por ejemplo, el Frente Amplio ha cometido un gran error, porque nos están vendiendo la figura de Xochitl Gálvez como una supuesta outsider de la política, cuando en realidad sabemos que es una política profesional que lleva años ya metida en esto. Y bueno, el tema para vencer a Morena, pues no hace falta solamente figuras, lo que hace falta son proyectos. Y hasta el momento, pues del lado del frente opositor, solamente se ve una oposición pues muy cerrada a todo lo que tenga que ver con López Obrador y la 4T, pero no se está presentando un programa o una oferta programática que pudiera resultar alternativa a lo que plantea la Cuarta Transformación. Es obvio, hay críticas a los programas sociales o a las obras clave del régimen,
pero eso creo que no es suficiente porque finalmente los ciudadanos merecemos ser tratados como personas pensantes y como mayores de edad en el tema de nuestras decisiones políticas. Aquí el punto es, ojalá y todos tengamos la madurez y la sabiduría para, pues, no dejarnos avasallar, porque finalmente va a ser un tiempo en el que vamos a ver mucha desinformación, muchos infundios, muchos rumores, guerra sucia, vamos a ver una cantidad enorme de memes, vamos a ver contenido de todo tipo, y también a personajes, que esto es importante porque es un tema de nuestros tiempos, a personajes que supuestamente no tienen nada que ver con la política, pues incidiendo con sus opiniones en uno u otro sentido. Es donde entra esta famosa dinámica de los influencers, que ya en el pasado vimos que pues no es del todo siempre honesta su participación, porque ya muchas veces ha habido quienes patrocinan incluso estas opiniones para favorecer a tal o cual candidato. Así que pues yo lo que recomendaría es no perder de vista las propuestas. Si tiene usted por ahí un espacio en en su cuaderno personal o en algún lugar donde usted anote los temas importantes, pues vaya tratando de poner en blanco y negro cuáles son las propuestas de uno y otro candidato, porque al final de cuentas es lo que podemos pues hacer valer en el momento en que asuman un cargo de elección, pues como elemento clave de lo que serían sus propuestas o sus, pues ya no se estila llamarles promesas de campaña, pero bueno, compromisos o como les quieran llamar. Eh, Hay que recordarles siempre que llegan a un cargo en función de una oferta política y bueno, pues que deben honrarla y hacerla cumplir una vez que tienen la encomienda en sus manos. Oye, ahorita que dijiste de los proyectos, el único personaje pues que ha hablado de un proyecto de nación ha sido este presidente actual, ¿no? Como que nadie se le había ocurrido, pienso yo, que nadie se le había ocurrido ese término y como que pues él está en su proyecto, ¿no? O sea, él sí presentó casi, ya te acuerdas que hay, bueno, tú lo leíste también, Uh -huh. su proyecto de nación, ¿no? Así Que es. tiene ya, no sé, 15 años que lo presentó. Entonces, entonces como que eso es lo que hace falta, pero te quiero preguntar, dentro de la cultura electoral, la cultura de formación ciudadana que tenemos los mexicanos, ¿cómo, cómo podemos identificar lo que realmente es un proyecto, una propuesta viable? O sea, y cómo diferenciar de las promesas de campaña. ¿Sí me explico? O sea, como Así que la es. gente no tenemos el suficiente criterio para saber qué sí y qué no, qué sí serviría y qué no serviría, ¿no? Voy a tomar la palabra que se me hace como muy interesante, para el engrandecimiento de la nación. ¿Sí me explico? O sea, Es interesante porque, mira, aquí el punto es que en aras de proyectos, muchas veces ujú, se impulsan las carreras políticas de personajes que ni siquiera están cabalmente identificados con esas corrientes. Así que mucho cuidado, o sea, ¿verdad? aquí Sí, lo que se está ponderando, lo ha dicho abiertamente el presidente en cadena nacional, lo cual debería ser un contrasentido, pero bueno, se tiene la idea de que apoyar al movimiento es apoyar a todo lo que tenga que ver con Morena, sea quien sea el personaje que están postulando. Bueno, pero exacto. ojo, no es lo mismo la presidencia de la República que una gubernatura, que una alcaldía, que una autoridad con mayor proximidad. Ahí hay que tener mucho cuidado y no creer que pues todo es necesariamente blanco o negro. Eh, Claro. Incluso creo que también aquí es importante revisar las trayectorias personales y en el terreno local, que muchas veces es el que más nos pega, pues ver hasta qué punto las personas que están postulándose para un cargo pues han tenido un historial de compromiso, de efectividad, de solvencia, no solamente moral y política, sino solvencia, por llamarlo así, en términos de su trabajo público, no Exacto. necesariamente porque tengan que ser funcionarios de carrera, sino incluso como profesionistas, como empresarios, que tanto compromiso han mostrado con la comunidad, porque independientemente de quién lo postule, eso es lo que al final del día nos va a permitir pues tener mayor eficiencia en los resultados que estamos buscando. Sabemos que existen grandes proyectos nacionales, eso es muy, muy respetable, pero también las necesidades cercanas de la comunidad son importantes y no podemos desatenderlas en aras de los grandes proyectos solamente porque un personaje nos lo dice. Entonces, pues sí, va a implicar
un tejido muy fino por parte de quienes buscan cargos de elección popular, pues demostrar que más allá de las buenas intenciones están también los buenos propósitos, pero no solamente con el qué, sino con el cómo, que es lo que normalmente nos falta. Siempre, ahora ha entrado este estilo muy grandilocuente, ¿no? Lo vemos en los dos polos. Por el lado del Frente Amplio se habla mucho de por México. Se está tratando de exaltar un patrioterismo un tanto convenenciero. Y en el caso de Morena, vemos a el pueblo como ese gran baluarte al que ellos se deben. Bueno, es propaganda al final del Es día. propaganda. Llámese México o llámese el pueblo, quienes asumen un cargo de elección popular tienen una responsabilidad efectiva ilegal, no hay que pasarlo por alto, con las personas que les conceden los cargos de elección. Así que, bueno, pues ojalá y se entienda de una vez por todas que los mexicanos pues somos una ciudadanía que estamos ávida de evolucionar políticamente y ojalá y los partidos y los candidatos pues actúen en consecuencia y den una contienda de altura y pues no solamente una incesante guerra, repito, de memes, de infodemia, de insultos o de ocurrencias, porque eso también impera, pues de lo cual yo creo ya tuvimos bastante a estas alturas de lo que se supone apenas es el comienzo de esta tormenta. Oye, y este tránsito hacia a tener una mejor ciudadanía, un mejor electorado, ¿tú crees que, y sobre todo ahorita con estos dos polos, ¿no? No sé si recuerdes que en años recientes, la planilla electoral para presidente de la República llegó el momento que eran como 6 candidatos, ¿no? Con Patricia Mercado, me parece, o sea, había Así es. candidatitos chiquitos y los candidatos grandes. Entonces ahora, al parecer, se está realmente polarizando y vamos a tener casi, casi como en Estados Unidos, republicanos y conservadores. Bueno, Así es. demócratas. ¿Sí me Así explicó? es. Perdón. Republicanos y demócratas, lo dije al revés. Ajá, entonces, ¿tú crees que vayamos a llegar a eso? Porque ya se está concentrando en un lado en la oposición y el partido en el gobierno. ¿Crees que vamos a llegar a eso? Lamentablemente lo que los hechos nos han demostrado es que en todas las fuerzas políticas existe siempre un gran elector. En el caso de los partidos que están en el poder, pues es el presidente de la República, porque por más que Claro, nos la quieran vender de que sí hubo un proceso transparente, la opinión o los actos claro. personalísimos del presidente tienen una implicación directa en el comportamiento de una contienda interna. Y en el caso de pues las oposiciones, siempre vemos que los grupos de poder que en este caso se han cohesionado en este llamado Frente Amplio, pues tejieron de alguna manera la construcción de la candidatura de Xochitl Gálvez y pues la impulsaron incluso a contracorriente, de tal suerte que lamentablemente siempre vemos esta tendencia de que esperamos a ver cómo se comporta alguien más para actuar en consecuencia. Por eso digo que es importante que avancemos en la consolidación de otro tipo de procesos que permitan ir depurando este esquema. Las elecciones cuestan mucho dinero, cuestan tiempo de Estado, que finalmente es tiempo que se podría ocupar en otras cosas, y pues si podemos generar un gran filtro que impida que el voto se pulverice, pues creo que podríamos tener resultados más eficientes. No pasemos por alto que por ahí ya incluso apareció un candidato independiente, bueno, un aspirante independiente en la figura de Eduardo Verástegui, que bueno, yo creo que podría ser tema de otra plática, pero yo creo que de entrada lo que podría decir que podría ser positivo de su aparición en el escenario es que de una vez por todas vamos a ver el peso real de este grupo un poco tenebroso, un poco no muy bien definido, que es la extrema derecha o el conservadurismo extremo que en México existe y que nos podemos sorprender. Muchos piensan que es un asunto solamente de las élites, pero ojo, incluso hay comunidades religiosas que han tenido un crecimiento explosivo en México y que no necesariamente están conformados por personas en condiciones económicas favorables. Fenómenos como el de la luz del mundo no se cocinan gratis y bueno, pues ahí hay un tema amplio que podríamos abordar probablemente en otro espacio, Rafael. Claro.
Sí, de hecho, eso también yo lo he estado observando y es interesante ese movimiento. Pues, ¿con qué cerrarías tu participación en este tema de tormenta electoral en puerta, Miguel Ángel Isidro? Bien, pues vienen meses complicados, vienen meses que serán sin duda alguna todavía de mayor intensidad en el refuego político, pero vuelvo a hacer esta amigable recomendación a nuestros amigos del auditorio. Hay que concentrarnos en las propuestas. Los personajes finalmente son circunstanciales, obedecen muchas veces al, a estados de ánimo de las corrientes políticas que tratan de concentrar en determinados personajes sus aspiraciones o la forma en que nos quieren llegar a los electores, pero al final del día, y esto es una cosa que debemos entender, pues la posibilidad de crecer como democracia implica o está relacionada directamente en la forma en que nos involucramos como comunidad. Entonces, aquí la lógica implica, bueno, pues de lo particular hacia lo general. Vamos resolviendo primero lo que nos afecta directamente y de ahí podemos pasar a hablar de los grandes proyectos y de las grandes prioridades nacionales. Las casas siempre se construyen desde los cimientos y todos los ornamentos, pues si hay tiempo, espacio y recursos, vendrán después. Hay que empezar con base firme para, pues después no lamentar los resultados de algo que en su momento pudimos haber decidido de una manera más consciente e inteligente. Pues, Miguel Ángel Isidro, siempre es un gusto que nos visites aquí en el Efecto Mariposa y en especial con estos temas. Y yo creo que vamos a vernos más frecuentemente porque, como dices, la tormenta electoral, ya estamos dentro de la tormenta electoral Así con es. esto que está sucediendo. Y lo que nos falta Y todavía, lo como que dice el falta. maestro Alejandro Lora. Sí, muy bien. Pues, Miguel Ángel Isidro, te agradezco otra vez tu participación en el Efecto Mariposa. Como siempre, un gusto. Pues gracias y gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.